Bienvenidos. Ahora hablaremos sobre límites y continuidad. Los temas que vamos a trabajar el día de hoy son límites, noción de límites y vamos a terminar con algunos ejemplos. Con respecto a noción de límite de una función, podemos decir entonces que se desea determinar el comportamiento de una función. Digamos que es esta función f de x igual a x cuadrado más 1. Cuando esa función se aproxima a un punto determinado, en este caso decimos que x se aproxima a un punto determinado. Recuerden que x es la variable independiente. Entonces, en pocas palabras, lo que se quiere decir es que esa variable x se aproxima a un punto que nosotros queremos conocer, que para ese momento es desconocido. Entonces decimos que cuando x se aproxima tanto a un punto determinado, a un punto que queremos conocer, decimos que esa función f de x se aproxima a otro valor, ¿vale? Entonces decimos que cuando x se aproxima a 3, f de x se aproxima a un valor cualquiera. Y ese valor cualquiera, al cual se aproxima esa función f de x, se le conoce como el límite de una función. Ahora me voy a hacer entender un poco mejor. Miren que en este caso tenemos esta función f de x igual a x cuadrado más 1, ¿sí? O tenemos cualquier otra función. Y decimos nosotros que cuando x se aproxima al valor de 3, como en este caso del ejemplo, se quiere aproximar a este valor de 3, entonces digamos que nos vamos a hacer aproximaciones, vamos a ir aproximándonos al valor de 3. Entonces empezamos con 2.5, después con 2.8, después con 2.9, 2.999, y así sucesivamente 2.999 y 2.99999, y hacemos una aproximación muy cerca a 3 y miramos cómo se comporta esa función f de x igual a x cuadrado más 1. Y decimos que cuando x vale 2.5 ya vale 7.25, cuando vale 2.8 vale 8.84, y así sucesivamente ya empieza a aproximarse a un valor y ese valor es 9.99999. O sea que este valor empieza a aproximarse también a 10. Cuando x aproxima a 3, cuando yo reemplazo x aproximándome aquí a 3, la función empieza a aproximarse al valor de 10. Entonces yo digo que cuando x tiende a 3, cuando se aproxima a 3, la función f de x tiende a 10. Y a ese concepto es lo que nosotros conocemos como el límite de una función. Recuerden que generalmente nosotros le damos la definición de límite al valor máximo que puede llegar a alcanzar algo. En este caso le decimos límite de una función al valor que se quiere o al valor que llega a la función cuando yo quiero hacer tender la variable independiente x, ¿sí? Lo mismo pasa por acá. Si yo me aproximo por la derecha, en este caso 3.5, 3.2, 3.1, 3.01, 3.001 y 3.00001, en este caso me estoy aproximando a 3 también por el otro lado, y me voy dando cuenta que la función también se va aproximando a 10. Por tanto, puedo concluir que cuando x tiende a 3, la función tiende a 10. En ese sentido, entonces podemos decir que al estudiar a qué valor se aproxima una función cuando la variable independiente toma valores próximos a un número real dado, involucra el concepto de límite de una función. Entonces decimos que si yo tengo dos números a y b, y estos dos números son dos números reales, la expresión límite cuando x tiende a, en este caso decimos que es el límite, o sea, el valor máximo que va a alcanzar la función cuando la variable independiente tiende a un valor determinado, ¿cierto? Va a ser igual a b, que b va a ser el límite, o sea, el valor que va a alcanzar la función cuando la variable independiente tiende a un valor determinado. Y esto indica que se puede hacer que f de x sea tan cerca de b como yo quiera cuando yo me aproximo o cuando hago o cuando estoy haciendo que x sea suficientemente cerca de a, sin obviamente reemplazar directamente en el valor de a. Gráficamente se ve de esta forma. Este es el valor de a, esta es la variable independiente x, ¿cierto? Esta es x. Entonces x en este caso va a tender a este valor de a que yo tengo aquí. Va a poder aproximarse a tanto por la izquierda como por la derecha.
Y si él se aproxima tanto a este valor de A, la función va a aproximarse mucho al valor de B. Entre más yo me aproxime al valor de A en el eje X, la función se va a aproximar más al valor de B en el eje Y. Y a este valor de B es lo que nosotros conocemos como límite de una función. ¿Por qué límite? Porque es el valor máximo que va a alcanzar la función mientras yo me esté acercando más al valor de la variable independiente que yo he definido. Ese es el límite de una función. Entonces, encontrar el límite de una función f significa hallar el valor al cual se aproxima f de x cuando x tiende a tomar el valor determinado. O sea que para poder encontrar el límite de una función, yo debo aproximarme lo máximo al valor que definí para x y mirar hacia dónde se aproxima la función en y o la función f de x. Y ese valor se va a llamar límite de una función. Si yo tengo una función f de x y esa función tiende hacia el límite L, en este caso L es el límite, así como lo llamamos B ahora, A y B, pues este misma L es una variable que puede ser P. Entonces se dice que cuando x tiende hacia A, es posible que f de x se aproxime tanto a L como se quiera. Siempre y cuando x no esté lo suficientemente cerca de A, sin tomar el valor de A. O sea, yo no voy a reemplazar directamente en A, sino que voy a ir aproximándome a A por la izquierda y por la derecha y voy a mirar hacia qué tiende la función para poder encontrar el límite de la función. Y a esta expresión, límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, se lee así, como lo acabo de leer. Límite cuando x tiende a de f de x igual a L. Por ejemplo, si yo tengo dos funciones, una función f de x y una función g de x, definidas de esta forma. Recuerden que esto es una función definida a trozos, o sea, es una función que está compuesta de dos funciones. Esta función que está compuesta de dos funciones se comporta de la siguiente forma, como 2x más 1 para cualquier valor diferente de 0, y se comporta como 0 cuando x vale 0. Cuando x vale 0, la función vale 0, y cuando x es diferente de 0, cuando vale cualquier otro valor, menos 2, menos 1, menos 2, menos 1, 5, 10, 15, 20, lo que sea, se comporta como una función lineal. Recuerden que esta es una expresión de primer grado, es una función lineal. Entonces vamos a calcular el límite de esta función cuando x tiende a 0. Muy bien, entonces miren que lo que vamos a hacer es calcular el límite de la función, en este caso f de x, cuando x tiende a 0, o sea, cuando x se aproxima mucho a 0. Y vamos a encontrar este valor L que está aquí, que es el valor desconocido, el valor del límite que queremos encontrar. Para eso entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir que el límite cuando x tiende a 0 de la función, pero ¿quién es la función? Ah, la función es 2x más 1 cuando o si x es diferente de 0 y 0 si x es igual a 0. Y vamos a calcular este límite que desconocemos acá, o sea, este valor de L que está aquí. Ahora, para hacer esto es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es una tabla de valores x y y, y vamos a aproximarnos tanto al valor de 0 como podamos, porque él me dice x tiende a 0, entonces vamos a aproximarnos tanto al valor de 0 como podamos. Entonces lo que vamos a hacer es dejar este valor de 0 aquí, ¿cierto? Que este es el valor al cual queremos llegar. Aquí no vamos a reemplazar el valor por 0 directamente, sino que vamos a encontrar este valor desconocido que tenemos aquí. Y para eso vamos a aproximarnos bastante a la función, o sea, vamos a darle valores muy cerquita a 0, para mirar cómo se comporta la función en realidad. Entonces, valores muy cerquita de 0. Recuerden que nosotros tenemos una línea recta. Aquí tenemos 0, aquí tenemos menos 1, por aquí tenemos 1, por aquí tenemos menos 2 y por aquí tenemos 2. Muy bien. Por aquí tenemos menos 0,5, ¿sí? Por aquí tenemos menos 0,2 y por aquí tenemos menos 0,1. Lo mismo para acá, por aquí tenemos 0,5 positivo, por aquí tenemos 0,2 positivo, por aquí 0,1 y así muy cerquita de 0. Entonces, lo que vamos a hacer es aproximarnos por la derecha, de aquí para acá, hacia llegar hasta este valor de 0 que tenemos aquí. Y nos vamos a aproximar por la derecha también. Entonces, lo que vamos
hacer es lo siguiente. Vamos a aproximarnos por acá. Entonces voy a decir que voy a darle menos 1, que es un valor muy cerquita a 0. Voy a darle menos 0,5, que es un valor muy cerquita a 0. Voy a darle menos 0,1, que es un valor muy cerquita a 0. Y voy a darle el valor de menos 0,01, que es un valor muy cerquita a 0. Lo mismo de este lado. Voy a decir entonces que de este lado voy a tener a 1 positivo. Por aquí voy a tener a 0,5. Por aquí voy a tener a 0,1. Y por aquí voy a tener a 0,01. Me aproximé a X de tal forma que por la izquierda y por la derecha me aproximé al valor al cual dijimos que iba a tender, que era X igual a 0. Y ahora lo que empiezo a hacer es calcular los valores de cada uno de estos términos que definí para X. Entonces voy a decir que la función cuando X tiende a menos 1 va a ser igual a 2, porque miren que es un valor diferente de 0. Entonces cuando X tiende a menos 1 va a ser igual a 2 por menos 1 más 1. Y esto va a ser igual a más por menos menos 2 por 1, 2 más 1. Y esto va a ser igual a menos 1. Perfecto. Esto cuando X vale menos 1, Y vale también menos 1. Hacemos lo mismo para F cuando vale menos 0,5. Y decimos entonces que esto va a ser igual a 2 por X, pero X vale menos 0,5 más 1. Y decimos entonces que esto es igual a 2 por menos 0,5. Esto me da menos 1 más 1. Y entonces decimos que menos 1 más 1 me da 0 y lo ponemos aquí. Hacemos lo mismo para todos los valores que tenemos aquí. Vamos a hacerlo en la calculadora. Y los vamos a anotar aquí para no perder mucho tiempo. Muy bien, entonces nos damos cuenta que por este lado, cuando X tiende a 0, se aproxima a 0, empieza en menos 1, 0, 0,8, 0,98. Y si yo siguiera aproximándome a menos 0.000001, este valor sería 0.999998. O sea que por este lado se está aproximando a 1 y por este lado cuando X vale 1, él vale 3, 0.5 vale 2, 0.1 vale 1, 2, 0.01 vale 1.02 y si sigo aproximándome 0.00001, entonces él se aproximaría a 1.00002, o sea que concluimos que se está aproximando a 1. Por la izquierda se aproxima a 1, por la derecha también se aproxima a 1. Por tanto, podemos concluir que el límite de la función cuando X tiende a 0 de esta función va a ser igual a 1. Va a ser igual a 1. Muy bien, y así calculamos el límite de una función por medio de aproximaciones. De la misma manera podemos solucionar la función anterior, que sería esta, g de x igual a 1 menos coseno de x sobre x cuadrado, ¿sí? De la misma forma lo podríamos hacer. Decimos entonces que 1 menos x menos coseno de x sobre x cuadrado, cuando x tiende a 0, nos aproximamos lo más que podamos a 0 por la izquierda, por la derecha, y nos damos cuenta que la función tiende a 0.499999, por la izquierda también a 0.4999. Concluimos entonces que esta función se aproxima a 0,5 y decimos que el límite de la función cuando x tiende a 0 de g de x es igual a 0.5. Vamos a tener en cuenta que hallar el límite de la función f de x en x igual a e, en x igual a a, donde f puede tener el límite y el valor de f de a, puede que ese límite no exista. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta. Digamos que no siempre el límite existe. Hay funciones que al evaluarlas en algún punto ese límite suele no existir. ¿Cómo nos damos cuenta si un límite existe o no? Lo primero que tenemos que darnos cuenta es si tanto por la izquierda se aproxima un valor y tanto por la derecha se aproxima el mismo valor. Si por la izquierda se aproxima el valor
y por la derecha también se aproxima al mismo valor, decimos que el límite existe y es ese valor al cual se aproxima por las dos partes. Pero si por la izquierda se aproxima a un valor y por la derecha se aproxima a otro valor, decimos que ese límite no existe. Pero bueno, eso lo vamos a detallar un poco más adelante. Espero la temática haya sido de su agrado, espero hayan entendido. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas, pero muchísimas gracias.